¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Mentes Críticas. Hoy tengo una leyenda de verdad, 35 años de estar transmitiendo, usted escuchando desde radio y televisión el béisbol nacional. Don Elías González tiene pregones que lo han eternizado y todo el que sigue el béisbol, tanto nuevo o estas generaciones ya que, bueno, tienen una edad poco más avanzada, tienen y han escuchado a esos pregones de don Elías, que son como clase de cotarrazo, por lo menos ese es uno que a mí me ha quedado permanentemente. Y don Elías González está aquí en Mentes Críticas. Quiero recibirlo primero agradeciéndole el espacio, iniciando para que nos salude ahí a todos los que están en esta oportunidad viéndole, escuchándole en nuestro podcast Mentes Críticas. Don Elías, bienvenido. Gracias, Baby, y el saludo a todos. De verdad que el proyecto ya no es un proyecto, es una realidad. Le está gustando a la gente. Hay historias aquí que he visto, que he escuchado y uno siempre aprende de la historia de cualquier persona que ha vivido. Así que te agradezco por tomarme en cuenta. El jobo de Guararé, yo es una de las cosas que quien no ha ido lo ha escuchado por lo menos de don Elías. Háblenos del jobo de Guararé. Yo lo veo que eso es parte de su... ¿Sabes? Como que usted dice, yo arranqué en el jobo de Guararé y hoy estoy en la pantalla grande, en radio, hablando de lo que me apasiona, que es el béisbol. ¿Sabes que el Jobo es un pueblo humilde, de gente trabajadora, de gente, de campesinos, el Jobo de Guararé? Y yo llegué al Jobo de Guararé por esas cosas de la vida. Yo nací, Baby, en las montañas de Chorrera. En un lugar que se llama, un lugar turístico que se llama Caño Quebrado. Es un lugar ahora bonito, pero yo nací en el 61. Imagínate esa área. ¿Qué lado? Eso era montaña, eso era inaccesible prácticamente llegar allá. Ya sacaban a la gente en hamaca cuando estaba enferma al centro de la Chorrera. Entonces, ¿qué pasa? Que el santeño, el interiorano, el santeño buscó mucho para el área de la Chorrera. Correcto. Entonces mis abuelos se fueron allá, mi papá fue el primero que llegó a esa área. Y bueno, allá conoció a otra descendiente santeña, mi madre, que en paz descanse, Carmen Ramos de Macaracas. Y era otra familia santeña que había llegado allá. Ellos se enamoran, ella tiene 15 años, él tiene 17. Y bueno, salgo yo y un año después nace mi hermano. Y esa inmadurez de ellos, imagínate, 15, 17 años, eso no se mantuvo. Pero ahí fue donde vino. A mí como se dice, a mi mamá la partió mi abuela. La mamá de ella en un rancho donde no había luz eléctrica, era un rancho, piso de tierra, y así nací yo. Por eso yo digo, Dios tenía un plan para mí, porque imagínate. Y bueno, ellos se separan, ya un año después había nacido mi hermano, y bueno, había que repartir a los muchachos. Para que lo cuidaran. Para que se hicieran cargo, porque estos jovencitos no estaban listos para la responsabilidad de criar a 2 niños. Entonces a mí me llevan mi abuelo por parte de padre para Tablas Abajo. Uh-huh. Y a mi hermano, la familia de mi madre, agarran un bote, cruzan el lago La Arenosa y se van para la costa abajo de Colón, allá para el lado de Cuimpo. Entonces, mis primeros 5 años yo lo hago ahí en el límite de Tablas Abajo con Manantial, en Los Santos. Pero mi abuelo muere y queda mi abuela sola conmigo. Ella no sabía qué hacer. Entonces tenía una hija, mi tía Dilia, que lamentablemente falleció este año. Tenía una tienda, una barrotería en el Jobo de Guararé, a los 5 años. Y mi abuela me agarra y me dice, vámonos para donde Dilia, sin hablar con ella. Nosotros llegamos, pero yo me acuerdo que la ropa de los dos iba en un cartucho.
En un cartucho iba la ropa de mi Sí, abuela sí, ¿ah? y la mía, y yo iba con unas chancletas que le llamaban rock and roll, Rock and roll, ¿cómo no? pero lo que yo llevaba era chancleta y media, porque una estaba partida. Y le caímos a mi tía, la quitamos. Y mi tía la sorprendimos, pero ella se hizo cargo del paquetito que le había caído. Le había caído su mamá y le había caído un sobrino, hijo de un hermano, y entonces ella no, ahí me quedé cuando cumplí los 7, ahí como era una tienda, por eso es que yo amo tanto el juego de Guararé, era una tienda, ahí llegaba todo el mundo. Sí. Todo el mundo llegaba y fue la época grande de Los Santos. Su primer título nacional de béisbol, 1972. Y yo estaba ahí y escuchaba todo, le ganamos a Herrera, Felicio Solís le ganó a Herrera. O sea, era algo hermoso y ahí fue naciendo mi amor por el béisbol. O sea, por eso, donde yo he narrado un juego de pelota, no importa si es un cuadro aquí en Panamá, o si es en el Yankee Stadium, o el latinoamericano en Cuba, o en Taiwán, donde la vida me ha dado la oportunidad de llegar, inicio, este juego arranca a tal hora del juego de Guararé y todo el territorio nacional. Es increíble. Y Felicio, la hija de Felicio se graduó conmigo. Ah, mira, qué Sí, chiquito del mundo. sí, me la milagro. Y gran pitcher, los dos siempre andan con su gorra de los Santos, Sí, sí. fanático. Por ahí Eleida me Zurdo. No, derecho. Derecho, Felicio era derecho. pero grande, ¿no? Mucho coraje tenía. Ah, bueno. ¿No? Y bien educada así, con el mismo coraje, muy inteligente. Le mando el saludo a ti, tía. Una pregunta. ¿Y el béisbol nació automáticamente esa pasión? Tú dices que fue en la radio, alguna voz, alguien que te transmite. ¿Quién era la voz esta Bueno, que hablaba ahí? Ahí es donde yo empiezo a enamorarme del béisbol porque la gente llegaba y hablaba. Y bueno, yo escuchaba las transmisiones. Teníamos en la casa, había un radio Nibico, color naranja, que yo me apoderaba de ese radio. Una mente brillante usted, don Elia. ¿Cómo era que se llamaba? Nibico, color naranja. Lo tengo bien claro porque es que eso me marcó tanto. Y entonces ahí yo escuchaba los juegos. Y yo te puedo decir que yo escuchaba a Quique de León, a Jorge Luis Castro, al Jet Campos, Arquímedes Campos, y de Herrera, la voz era Miguel Ángel Corro. Escuchando a esos narradores fue que ese idioma en particular del béisbol fue entrando en mi mente. Y luego, en 1972 también, por eso que yo digo que ese es el año que hizo que yo me enamorara de este deporte, Panamá va al Mundial de Béisbol en Nicaragua, el más largo de la historia. Ese mundial duró casi un mes en Nicaragua. Y la base de ese equipo era de Santeño, porque los Santos había quedado campeón. Y ese mundial lo transmitió Hernán Botello Montalbán. Estaba Tino Betancourt en ese grupo y transmitían por lo que hoy es la frecuencia del grupo de SER TV, pero se llamaba Radio Libertad. Ellos transmitían todos los juegos y ahí yo escuché cómo Ronaldo Montero le ganó 1-0 a Japón, cómo Eugenio Fuentes le ganó a China, que era Taiwán, a China Taipei 2-0, cómo Roy Blay, la anécdota que estaba apañando una naranja en un puente, se cayó y se fracturó un tobillo y no pudo lanzar más. En ese equipo estaba Felicio, casualmente, Emilio Castro, Marañón Martínez, y me acuerdo del cuadro titular de Panamá. Ruperto Cooper detrás del plato. En primera se alternaba Marañón Martínez con Emilio, en segunda estaba Alonso Alain, en el short Pancho Gutiérrez, en tercera estaba Lorenzo Ranzi, Samuel Papito Quintero. En los jardines, Panamá tenía a Agustín Ríos de Herrera, Ramiro Cedeño en el jardín izquierdo y Manuel Fuerza Bruta Cedeño en el jardín derecho. Yo me acuerdo de todo, eso está marcado en mi mente. Qué berraquera, como diríamos. Tu programa deportivamente, ¿cuántos años tiene? Este año cumplo 26 años. 26 años. 26 años.
¿Qué tan duro es un programa de radio? Dígame. Y deportivo, pues tener la información, la fuente, abran la puerta. Como yo soy un gran Me doy cu- oyente de su programa, pero háblanos, bueno, ¿cómo arrancó esto? Además de preguntarte dónde estudiaste, la escuela, la infancia, porque ahora era muy fácil ver este panorama Así, de radio y de televisión, pero me imagino que, bueno, escuela, si realmente jugaste béisbol, ¿cómo era el proceso de estrategia deportivamente? bueno, deportivamente es producto de un proceso largo que si tenemos el tiempo te lo cuento más adelante. Venga, si aquí no... Lo bueno es que aquí no hay luz roja ni luz amarilla, aquí estamos abiertos aquí para escucharlo. Cómo yo me convierto en narrador para llegar a deportivamente. Claro. Yo no sabía que yo tenía la habilidad para describir juegos. Lo único que yo sí tenía era ya todo el vocabulario, el juego, lo escuchaba y sabía las reglas. Pero yo quería ser pelotero. Okay. Yo amaba tanto el béisbol que yo quería ser jugador. Pero Dios tenía otro plan para mí. Teniendo 11 años, o sea, yo nunca tuve un entrenador, alguien que me enseñara la manilla, se toma este tamaño, ni tenía manilla. Y siempre usaba manillas grandes y casco protectores, no era el mío, sino el que había. Así que mi técnica para jugar el juego, valga la redundancia, no era tan buena porque no me habían enseñado. Pero yo iba, participaba y no era no era de los mejores jugando, pero aprendía lo básico. Y 11 años, en la entrada de la carretera, de la calle principal del Jobo, hay una estación de gasolina. Yo no sé ahora qué es, pero antes era Gulf. Y ahí cambiaban llantas y nosotros íbamos a buscar llantas allá y el juego era, poníamos a rodar la llanta y saltábamos la llanta rodando, niños. En una de esas, baby, me caí y me fracturé este codo. Y eso ahí sí me sacó totalmente de dolor increíble. No, me sacó totalmente de la actividad. Y entonces mi tía, en vista de ese problemita que tenía, entonces me cuidaba demasiado, claro. En ese sentido. Y no me quedaba otra, afortunadamente teníamos un patio grande, y no me quedaba otra que ir al patio a hacer juegos imaginarios, donde yo era la estrella, y yo bateaba piedras. Y entonces había palma, y si yo bateaba una piedra y la piedra le daba una palma, era out. Pero yo lo narraba mentalmente. Okay. Ahí empecé a narrar, sin saber que estaba haciendo mi futuro, o sea, que me iba a ganar la vida con eso. Y narraba, era repetición todos los días y se daban jugadas, jugando yo en el patio, con la dificultad que tenía en el brazo. Cuando yo llego a Panamá, estaba en la Universidad Tecnológica, en esos tiempos era Politécnico, con los muchachos, y lo mío era un radio y hablar de béisbol, y escuchamos una promoción de que estaban buscando el narrador estrella en radio musical, que esa emisora era de Juan Carrete. Juan Carrete. Entonces había llegado un uruguayo. O sea, una pauta salió, estamos buscando el narrador estrella. Hay un concurso. ¿Era nacional? Era un concurso nacional, abierto. Eduardo Moreno Tórtora. Lo de Eduardo Moreno era fútbol, pero en esa época, te estoy hablando de 1984, el fútbol en Panamá no era lo que es hoy día. Claro. Y aquí el que dominaba el fútbol era Edmundo Vargas. Claro. Veíamos los mundiales en RPC con Edmundo Vargas. Entonces, Eduardo Moreno Tórtora llega, pero él cantaba, yo no sé qué era lo que él hacía, pero era narrador, era uruguayo, y le dice a Juan Carrete que quería transmitir fútbol. Y entonces Juan Carrete le dice, pero que el fútbol aquí, lo que viene es béisbol. Viene el verano. Y el béisbol aquí el fútbol aquí no da nada en esa época. Entonces dice, no, pero es que se necesitan una serie de permisos. Y dice Eduardo, que era un tipo muy creativo, yo voy a hacer un concurso, pero se necesita permiso. Hay que ir al Ministerio de Gobierno y Justicia. Fíjate cómo se van
uniendo todas las piezas. El ministro de Gobierno y Justicia era Justo Fidel Palacio, ¿te acuerdas? No, no. Justo Fidel era abogado, Claro. pero tenía una habilidad para narrar muy grande. Claro. Entonces, él llega con Juan Carrete y le lleva el proyecto. No, le dice que porque quería ver qué hacía por la juventud, y Justo Fidel dice, si tú creas algo en beneficio de la juventud de Panamá, yo te abro las puertas tú como extranjero que tú puedas trabajar aquí en Panamá. Si tú me traes un proyecto que le dé algo a un panameño o a varios panameños, el tipo se le ocurrió el concurso. Venía el béisbol y él no podía competir con los monstruos de la época. Claro. Víctor Raúl Vázquez, Chequele Zamudio, RPC Radio, que tenía a Humberto Sánchez Sarmiento. Y la radio en ese momento era... Carlos Vázquez, o sea, eran unos monstruos. Claro. Entonces, el hombre se le ocurre, voy a buscar valores, voy a buscar el narrador estrella. Entonces, estábamos ahí, yo estaba un poco de santeños y herreranos, que era un grupo en la universidad. Y me dice, Elías, tú eres el hombre, métete ahí. Y fui, y Radio Musical quedaba donde estaba la autoridad portuaria, aquí en el edificio Dorchester, en España, cuarto piso. Y había fila para inscribirse. Y yo me inscribí. Y bueno, estaba estudiando acá en ese momento. Yo estaba en la tecnológica. Ajá. Y entonces estaba estudiando ingeniería industrial. Así la tengo aquí. Y entonces me meto ahí y nos llevaban al Juan de Motenes a Rosemena. Habían doble juego y nos ponían a narrar un inning y lo grababan, no nos tiraban al aire, se lo llevaban y escuchaban. Este fuera, este sigue. Este fuera, este sigue. Este fuera. Depuración. Depuración, este sigue. Y así dice Eduardo Chuleta, yo nunca vi este grupo juntos, pero sí durante todo el torneo juvenil, era todos los días, éramos por lo menos 10. Ese Eduardo que se inscribieron 870 muchachos. Dios. De todas las edades. Y tú te imaginas hacer eso ahora, que es un proyecto que yo tengo, con las redes y todo, sería algo... Nace Nueva Estrella. Hay que buscar. Hay que buscar. Y entonces quedamos cuatro. Me acuerdo de 3, hay uno que no lo recuerdo bien. Estaba Gary Carrión, que Gary ha trabajado en el Ministerio de Educación mucho tiempo. Garibaldo Carrión, estaba el profesor Pablo Poveda, estaba otro que era animador de baile, no recuerdo el nombre, y estaba yo. El más limpio que había de los 4 era yo. Ya todo, por lo menos Gary estaba en la facultad, estaba estudiando periodismo, ya cargaba su camarita, ya hacía plata filmando. Tenía la noción de... El profesor Poveda ya era profesor, el otro era animador de baile, el único que estaba limpio que estudiaba era yo. Digo yo, vamos aquí, y me lo gané. Quedé empate con Gary Carrión y el premio eran $1,000 y nos dieron 500 y 500. 500, pero yo nunca había visto $500 juntos. Y quedé, y ahí empecé. Entonces la condición era, eso en el juvenil, pero esos $500 de premio no solamente eran premios, tú tenías que narrar el mayor por esos $500. Ajá, o sea, estaba trabajando ya. Ya quedaba trabajando. Y el primer juego me tocó en las tablas. O sea, es como un guión de película. Y es de esos juegos, como es uno que transmití en estos días, que quedó 19-17. Y al lado mío estaba Tomás Alberto Cupas. Y yo no sé por qué él estaba ahí ese día, porque él no era un narrador regular. Y yo fui un desastre narrando, baby. Yo me puse nervioso cuando estaba al lado de Tommy Cupas, tipo que yo veía en la televisión. Una voz impresionante. Y en uno, ya cuando digamos, como por el tercer inning, Tommy Cupas me dice, oye, jovencito, ¿usted cómo se llama? Yo, Elías González. Dice, ¿usted está estudiando? Yo digo, sí, yo estoy estudiando ingeniería industrial. Dedíquese a eso. Pero es que yo había sido un desastre. Vea la narración y vaya... De eso, vaya. O sea, yo hoy día, baby, quiero pensar que Tommy, que no tenía por qué, lo hizo
como un consejo de alguien que estaba en la profesión, pero yo lo tomé como un reto. Digo, esta vaina me gusta y este señor está equivocado, yo voy para adelante, y así seguí. Y bueno, seguí narrando. ¿Te volviste a encontrar con Tommy Cooper después de años? Bueno, sí lo veía por ahí, pero Tommy no creo que me llegó a ver a mí. O sea, me hubiera gustado que Tommy me viera en este momento, cómo evolucionó la cosa. Pero yo quiero pensar, siempre he querido pensar que el comentario de Tommy Cooper fue bien intencionado. Pero no sé si fue mal intencionado al final, pero quiero pensar que fue bien intencionado. Pero lo que sí le agradezco a Tommy. ¿Te generó el reto? Me generó el reto para seguir para adelante. Y bueno, ahí estoy. Y llegó el momento en el que Eduardo Moreno dijo, lo mío no es béisbol, lo mío es fútbol, pero no te voy a dejar tirar. Se acababa de formar un grupo que se llamaba Grupo Deportivo y Punto, donde estaba Ricardo Pití, que en paz descanse, estaba Nando Arroyo, que era presidente, estaba metido en el basquetbol. Baloncesto, sí. Y estaba Rubén Darío Bossi, que era otra de las voces de la televisión, estaba en TV2. Él tenía un grupo, se llamaba Grupo Deportivo y Punto, en Radio Bebé de Don Plin. Y Eduardo me lleva allá a ese grupo y le dice a ellos, hey, este muchacho es un apasionado de la narración del béisbol. Ustedes están transmitiendo béisbol, yo no voy a seguir en esto para que ustedes le den el chance. Y los tres me dijeron, venga, pero no te podemos pagar. No te podemos pagar, tú vienes aquí. Digo, bueno, tu viático te llevamos, te traemos, te ponemos la música. Ellos me llevaban, yo andaba con ellos y me ponían allá abajo en el terreno. Hey, está calentando, Baby Valderrama, está calentando, a informarle. Bueno, la cosa es que me conseguí una cuña. La primera cuña era Ketchup del Prado. Entonces ¿Tú mismo la grabaste? Yo mismo la grabé, ya hablé con el gerente de Conservas Panameñas Selectas y era gerente de Latas Panamá. Y entonces me dio la cuña, $1,000 por todo el campeonato. Por todo el campeonato. Y esta gente me dice, pero ¿dónde vamos a meter esa cuña? Si ya nosotros tenemos todo vendido, el strike, la bola, bateador de turno. Yo digo, no, pero ustedes tienen una especialidad que no la están ofreciendo. ¿Cuál? Levanta los brazos. Tú tienes que levantar los brazos para tirar bola o strike. O sea que esa se iba a mencionar más que el strike, que la bola. Levanta los brazos con la energía que te da el Ketchup del Prado, tomatísimo. Ese era el eslogan. Y me pusieron tomatísimo. Nadie me decía... Y ahí empezamos, pero el grupo se divide, al siguiente año ellos se dividen, no sé qué fue lo que pasó, pero rompen el grupo y Iván Molino Mola había salido de RPC y puso un programa en la Bebé al mediodía, antes del programa que tenía Moyo y Casa, que era La Esquina Caliente. Claro que sí. Molino Mola lleva su... Y esta gente, baby, me agarra y me lleva donde Iván Molino Mola y dice, mira, este muchacho me lo trajo Eduardo Moreno, trabajó con nosotros 1 año y no queremos dejarlo tirado porque él tiene futuro. Y me agarra entonces Molino Mola y empiezo yo con Molino Mola. No me dejaba ni hablar en el programa, pero en esos tiempos eran leyendo cables y cosas. Claro. Y yo recogía, se los llevaba. Y empezaba, ya estaba David Zamudio dando vuelta por ahí. Y David Zamudio andaba con Eduardo Moreno. En fútbol. Y ahí, bueno. Entonces, al final, para no alargar tanto el tema, yo seguía con mi cuñita. Iván no me pagaba. Y sale 1987. Ya habían pasado 3 años desde que yo me había ganado el concurso. Y todavía nadie me pagaba. Yo tenía que conseguir mi cuña. Y me dice Iván Molino Mola, Elías, tu interés, tu esfuerzo, viene un campeonato mundial en Windsor, Canadá. Panamá va y yo quiero que tú vayas conmigo. Yo nunca había montado avión, Yo nunca había salido de Panamá. Y
a Iván le da un ataque al corazón. El campeonato era en agosto y le da en julio. Y me llama la esposa de él, la doctora Britannia, y me dice, a Iván le acaba de dar un infarto, está en Paitilla, pero vamos a esperar cómo evoluciona todo esto. Yo sé que hay un viaje pendiente, pero ese viaje no se cancela hasta que nosotros hablemos con él. Bueno, empezó la cosa. Ya cuando Iván pudo hablar y todo, dice, el viaje va y consíguete un compañero que tenga visa de los Estados Unidos, porque había que entrar a Canadá por... La federación nos tramitó la entrada a Canadá y conseguimos la visa a través de la federación, nos ayudó en la delegación y nos fuimos por Detroit. Y fue mi primer evento internacional. Un equipo de Panamá que tenía a Candelilla Aparicio, Abraham Atencio, Sherman Obando, Orlando Miller, Vicente Garibaldo. Tenía una constelación de estrellas. Bienvenido Cedeño. Y bueno, ese fue mi primer torneo. Entonces, ahí voy. Mira todo lo que ha generado la pregunta que hiciste, ¿cómo nace deportivamente? Ahí empiezo a hablar con un grupo de cubanos que estaban transmitiendo ese mundial para la isla. Estaba Roberto Pacheco, Piti Rivera, y ellos los escuché yo que tenían un programa para Cuba que duraba como 3-4 horas, se llamaba También Deportivamente. No sé si todavía existe. Entonces yo le dije a ellos, hey, yo tengo un sueño, tener un programa, y este nombre es diferente, me gusta, y yo en Panamá, si ustedes me autorizan, yo le voy a poner Deportivamente al programa cuando yo lo tenga. Esos tipos me dijeron, cuenta con nuestro apoyo. Sí, así que Deportivamente el nombre no lo originé yo, se originó de un programa de Radio Cuba. De un programa de Radio de Cuba, que era una locura en Cuba. Y bueno, ya en el 90 me llama Dicky Paredes, RJP a la televisión. Grande, para mi generación es lo más grande en deporte. Eso fue una barbaridad, porque la organización, las narraciones, la transmisión. Mira, la verdad que Dicky Paredes marcó deportivamente a mi generación más en béisbol y baloncesto. Él no estaba muy involucrado en el tema de fútbol, creo yo. No se metió. Pero boxeo también, pero la verdad que lo hizo bien. Lo hizo muy bien. Él tenía los derechos de la NBA en Panamá. Sí. Y la transmitía por Canal 5. Claro. Entonces él tenía ya en su grupo Gaspar Modelo, Héctor Villarreal, Félix Piñán, Camilo Rangel. Claro. Que le decían a Camilo la mamá de Tres Patines porque lo mencionaban siempre, pero nunca salía en pantalla. Cámara. Entonces él iba anotando. ¿Y qué pasa? Que ese mundial del 87 en Windsor, donde me llevó Iván, hizo que gente que nunca me había escuchado me escuchara por primera vez, porque allá no había nadie más transmitiendo. Claro. Y ahí vino, ¿qué pasa? ¿Cómo llega Dicky a TVN? Acuérdate que TV2 la tenían los militares. Sí. Entonces, con la invasión, ese canal quedó destruido y no sé cómo llegó a la mano privada. Ese proceso, licitación, no lo conozco bien, pero cierto es que pasó a la mano privada y ahí empezaron a reclutar. O sea, ellos hicieron un análisis. Empezaron a armar, ¿no? Empezaron a armar, hicieron un análisis de... Existía Canal 4 y Canal 4 era el fuerte en novela. ¿No te acuerdas de eso? Claro. Y estaba Canal 13, que era, y le llamaban el canal de película. Exacto. Era unas películas. Entonces, esta gente, ¿por dónde nos metemos? Tenemos que meternos por deporte. Y empezaron a entrevistar a figuras grandes de la época y todos pedían un salario. Esa es la historia que me contó Dicky. Todos pedían un salario. O sea, cuando les llega a Dicky les plantea, estamos arrancando, vamos en sociedad, yo armo mi grupo, yo le pago, yo tengo mi empresa, yo recluto a las personas, yo le pago a ellos, pero lo que vendamos, yo no sé cuál fue el acuerdo, si 60-40, 50-50, ese detalle no lo tengo, pero era algo de ganar. Si produce, ganamos todo. Claro. Si no,
Dame el espacio, No. produzco. No estás comprometido, apagamos un salario. Y se lo dieron a Dicky. Y empezó Dicky a reclutar gente. Pero quería puras figuras nuevas. Y ahí me llaman y llego yo a donde Dicky y me toca como mancuerna a Humberto Cantanedo, que en paz descanse, Humberto. Esa fue la primera mancuerna que yo tuve en televisión. Pero ya cuando se armó el grupo, era un grupo muy fuerte. Estaba Piñango, era el número 1 después de Dicky. Estaba David Zamudio, estaba Gaspar Modelo, estaba Héctor Villarreal, y después fue llegando Cheve Luz, después fue llegando Roberto Rivera. Claro. Era un grupo muy, muy bueno, completito, y yo era si habíamos 10, yo era el 10º. O sea, todos los proyectos que venían, Dicky se lo ofrecía en ese orden de rango. Pam, 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 pam. En ese orden. En ese orden. Y salió, Dicky se asocia con la gente de Radio Mía para hacer producción de deportes en radio. Y entonces él tenía que poner el elemento para que hiciera los deportes en los noticieros. Y se le ofreció Piñango. ¿Cuánto paga? Dice, $200 por hacer segmentitos de 5 minutos de deporte. Dice Piñango, tú estás loco. Era a las 6 de la mañana que había hasta ahí. Y uno me va a parar por $200. Se lo ofrecieron a los otros, por alguna u otra razón, todos dijeron que no podía. Me lo ofrecen a mí. Entonces yo le digo a Dicky, bueno, yo voy a emplear la misma figura que tú empleaste para entrar aquí. No me pagues y déjame vender. Era el inicio, Claro. Yo nada más había vendido una cuña y déjame vender. Y dice, dale pues. Y me metí. Cuando ellos reaccionaron, baby, ya yo tenía como $1,500 vendidos. y ya era más cuña que noticia. Y entonces Estos 4 cuñas, una escondida. me dice, ven acá, Elías, no. Un cliente. Tú no te puedes llevar este pastel solo. Digo, no, pero ese no fue el acuerdo. Y tú no me pusiste el límite. Tú tenías que decirme, bueno, tú vendes porque tú pensaste que yo no iba a poder vender. Ahí me di cuenta Que podía abrir. que yo podía combinar lo que yo hacía con las ventas. Claro. Ahí me di cuenta y digo, ven acá, pero entonces ahí voy a poner mi programa. Voy a poner mi propio programa. Ya deportivamente, Y ahí 16 años. Y ahí nace deportivamente, pero entonces no había el espacio. Y David Zamudio tenía tiempo extra después de Víctor Raúl. Víctor Raúl arrancaba a las 12. Don Raúl Vázquez. Víctor Raúl Vázquez. No. Víctor Raúl arrancaba a las 2:30 y terminaba a las 2. Y a las 2 arrancaba David Zamudio con tiempo extra hasta las 3. Pero David ya se había ido a Metcom y dejó el espacio. David me dice, Elías, voy a dejar el espacio que tengo en Radio Mía. Tú andas con la idea de que quieres poner tu programa. Y ahí entonces yo hablé con la administración de Radio Mía y todo. Y dice, dale. Cuando Víctor Raúl se entera que yo voy a poner un programa de béisbol después de Síntesis Deportiva. Síntesis Deportiva era... Sí. Una locura. Esa era una Sí, locura. Yo Yo no me perdía eso. Y Víctor me dice, Elías, usted está loco. Usted va a poner deportivamente después de Síntesis Deportiva. Si usted va a hablar de béisbol, ya nosotros hemos hablado de todo. Y ya la gente está cansada, está escuchando hablar de béisbol y de deporte. Y como cosa de Dios se me vino a la mente el eslogan que hoy día tiene deportivamente. Y yo le dije, Víctor, lo que pasa es que Síntesis Deportiva es un programa caliente, ahí hay problemas, ahí hay críticas, ahí hay... Y el mío va a ser refrescante. La manera refrescante de escuchar deporte. Y voy a bajar todo ese ambiente que usted va a dejar, que le ha dado éxito, yo voy a venir con algo diferente. Y así fue. Él dice, yo te pongo meses, pero tú no vas. Me hubiera gustado que Víctor estuviera acá todavía, pues ya vamos para 26 años. Qué locura. ¿De dónde sale clase de cutarrazo y adiós Blanquita de mis amores? Bueno, adiós. Blanquita de mis amores es un pregón mío
Pero esa fue por un despecho que tuve, la primera novia que tuve en Guararé. Hoy día ella está felizmente casada y yo también. Ella me dejó cuando me vine para Panamá. Entonces, cuando yo tenía tanto enojo, a una dama no se le puede pegar ni con el pétalo de una rosa, pero una pelota sí. Entonces yo me desahogaba. O me pegaban la bola, adiós, 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 Blanquita de mis amores. Como liberándome de eso. Y así nace Blanquita. Clase de cutarrazo, ese pregón lo usa Eric. Y el programa de televisión, Juan Carlos Barreiro me llama un día y me dice, Elías, tengo un proyecto de hacer un programa, que hagamos un programa de televisión en sociedad y le tengo el nombre, no sé si te gusta. Digo, ¿cómo? Clase de cutarrazo, el pregón que ustedes usan en las transmisiones. Y cutarrazo es, le pegaste a la bola, salió, y cutarrazo es, te meten un chancletazo, un cutarrazo. Entonces sale clase de cutarrazo, pero como un proyecto de 4 meses, nada más la temporada del béisbol. Pero tuve la suerte que se empezó a medir por primera vez el rating en el interior del país. Antes el rating no se medía en el interior del país, nada más era aquí. Y en el interior clase de cutarrazo es una locura. La gente, o sea, ya estamos en la 3ª temporada. ¿Qué cambio ha notado en el béisbol panameño? Si tú quieres decir que el béisbol de cuando inició esta pasión al sol de hoy, ¿tú qué piensas? Que en Panamá, te voy a dar lo que yo pienso. Urbanamente Panamá ha bajado bastante de béisbol, de repente ha sido reemplazado por algo del termómetro de la organización de las academias de fútbol, no así las academias deportivas de béisbol, aunque yo creo que veo, no siempre Juan Díaz, Parque Lefebvre, o sea, tienen Opetania, para descanse Pincay me formó mucho a mí, y otras relaciones. Pero ¿tú crees que el béisbol está perdiendo terreno? ¿O falta algo para ganar terreno? ¿O lo ves igual? A ver, yo con el béisbol y las nuevas generaciones en Estados Unidos, empezando en Estados Unidos para poder estar en el máximo nivel, los muchachos empezaron, y sobre todo el afroamericano que le llaman, empezaron a ir de el béisbol al fútbol americano, al baloncesto, porque eran más rápidos, ahora el fútbol soccer lo están metiendo durísimo. Entonces MLB entendió que había que hacer algo para que toda esa gente, la juventud, se enamorara del béisbol, que no se perdiera eso, y en efecto han hecho cosas interesantes como que los juegos sean más rápidos. Tiempo. Te miden ahora cuando un pitcher va a soltar la pelota, ya cómo puedes cambiar los lanzadores. Antes era después de un bateador, ahora son después de 3 bateadores, y ha hecho que el juego de béisbol sea más rápido. Ahora hay mediciones, ahora gana más el que batea jonrón que el que batea para promedio, y eso ha hecho que el interés vaya de nuevo. Todos los años MLB gana más dinero, más dinero. En Panamá, que siento yo, el regionalismo que se creó en nuestros campeonatos nacionales se mantiene. El herrerano, el salteño, esa es la fuerza de nuestro béisbol nacional. La organización. La estructura. La Federación Panameña de Béisbol hace campeonatos en todas las categorías, pero tenemos que aceptar que la cantidad de público que ha ido al mayor, que va al mayor, baja, excepto cuando ya te metes en semifinales y finales. O sea, tú ves la cantidad de gente en cada final, te meten 7,000, 8,000, 10,000 personas todos los días, porque se juega todos los días. Entonces, en el juvenil es prácticamente todos los días la gente está yendo a los estadios. Entonces se ha convertido el juvenil en el campeonato nacional que más ingresos da y donde más público va. Yo pienso que uno de los factores principales es las vacaciones escolares.
Antes, en el 70, 80, acuérdate las vacaciones que nos daban en el verano aquí en Panamá. Nos íbamos prácticamente todo el verano. Nosotros regresamos a la escuela que en abril. Claro. Ahora estamos regresando a la escuela empezando marzo. Entonces ya cuando el muchacho entra a la escuela, ya cambia totalmente la planificación familiar. Ya no podemos andar en la calle los días de semana, tenemos que pararnos temprano. Pero en el verano, enero, febrero, los muchachos están de vacaciones y tú ves cómo está la gente yendo a los estadios. Los estadios llenos. Entonces, yo siento que en Panamá el regionalismo se mantiene, no debemos perderlo y tenemos que tener mucho cuidado en las administraciones de la Federación Panameña de Béisbol. Clave. Tiene que haber cambios, no podemos seguir en los mismos dirigentes. Claro. Papá, después el hijo. Ah. Eso no podemos porque al final el público te va a pasar factura. Claro. Tiene que haber una rotación. Tiene que llegar el momento que llegue la rotación. Ahora bien, vamos a verlo a nivel de competencia. Panamá es número 8 del mundo, baby. Y nos la hemos ganado en béisbol. Nosotros somos 8 del mundo y nosotros estamos compitiendo de tú a tú con las potencias a nivel mundial en béisbol. En Panamá no hay deporte colectivo, aparte del béisbol, que se pueda fajar con las potencias del mundo. No lo hay. Entonces, bien o mal, estas administraciones que hemos tenido han logrado que estemos entre los 8 del mundo actualmente. Que estemos entre los primeros, que nos inviten, no que nos inviten, que nos ganemos el derecho de participar en un torneo que se llama Premier 12, donde van los 12 mejores clasificados, no los 12 que mejor me caen, sino que te la hayas ganado en competencias internacionales. Y el béisbol está ahí. En cuanto a temas de selecciones nacionales, en Panamá no hay deporte que pueda competir con el fútbol. El fútbol lo ha hecho tan bien en selecciones nacionales. Yo ya quedé yendo a ver los juegos de Panamá. Lo han hecho muy bien, lo han mercadeado muy bien. Las televisoras han contribuido en eso. No, las redes, los jugadores, creo que tienen además de la efervescencia que existe a nivel mundial, que entre el Barça, Madrid, y diferentes torneos que da un auge que se replique en su país, ¿no? Entonces, a nivel de selección, el fútbol es número 1 en interés del público. Quizás también porque hay más competencia, hay competencia seguida. Pero a nivel de campeonato interno, sí, el béisbol sigue siendo definitivamente el número 1, el béisbol, porque el fútbol no ha podido todavía, pero es un trabajo. Ahora, el béisbol está de 1944, pero si nosotros seguimos el paso que llevamos, el fútbol puede convertirse también en el número 1 en el campeonato interno, claro, porque ellos están siendo sistemáticos y cada vez están más sólidos, cada vez se están expandiendo. Lo que no han podido ser regionalistas. No han podido lograrlo, pero si siguen así lo van a lograr. De acuerdo. Si pudieras ponerle un título al libro de tu vida, ¿cuál sería? La narración de mi vida. La narración de mi vida. Ya, y de hecho ya está escrito. ¿Estás en eso? Ya la escribí. Vas a querer leerlo, vas a tener compromiso de darle uno a Valderrama. Todo cuenta con eso. Ya está escrito, ahora viene el proceso de, ¿cómo se llama? La revisión. Corrección, estilo, la parte de... Todo eso, pero allá hay muchas cosas, las anécdotas, todo lo que hemos vivido. Pues dame una anécdota de tanto juego que te ha marcado, una narración así que te ha marcado de algo. No, la anécdota, una de las anécdotas que siento yo que le gusta más a la gente, estaba transmitiendo en Colón, Roberto Mariano Bula, y ahí, por lo amplio que era ese estadio, que espero verlo el otro año de nuevo funcionando, y en el verano, batazo ahí entre dos, eso era honrón, que decíamos se fue al escritorio, debajo del escritorio del gerente de la zona libre. Esos juegos ahí eran de carreraje. Y entonces yo tenía un carrito viejo de cambio. Entonces transmitimos un juego pero de carreraje, 18 a 17. Y salíamos muertos del Roberto Mariano Bula. Y cuando voy me dice Lemo Jiménez, Elías, ¿me puedes dar un bote a Panamá?
Yo, claro, compa, venga. Entonces, cuando voy a arrancar el carro no arrancaba la batería. Había que empujarlo. Y allá entre todos me ayudaron a salir, Roberto Mariano Bula, empujamos. Pero cuando veníamos, no está lo que está hoy día. Antes era un paño para ir, un paño para venir, de noche, imagínate, Sí, 12:30 de la noche. todo el norte hecho Todo libre. el norte, sí, y veníamos y nos para una patrulla, un policía. Hace señas y yo me voy al lado. Abre el maletero. Entonces yo le digo, mire, para yo abrir ese maletero tengo que parar el carro. Pues tengo que abrirlo, había que bajarse y abrirlo con la llave. No abría desde adentro. Y si yo paro este carro, allá me tuvieron que empujar el carro para poder que arrancara. Voy a tener que empujarlo. Y dice, a mí no importa, abre el maletero. Y yo me bajo, abro el maletero, no había nada. Y Lemo ahí sentadito. El tipo se va, los policías se van, entonces ellos andan dos. Pues se va y quedamos nosotros dos ahí, oscuros, y a empujar el carro. Y Lemo atrás, y yo ya cansado, yo venía con pie abajo. Tú sabes cómo es la vez, y empuja el carro cogió velocidad y arranqué. Se me olvidó que Lemo andaba conmigo. No me fui. Me fui. Y dale, ya cuando llegaba como 15, Lemo y Mene, compa, allá atrás. Y dale. ¿A dónde doy la vuelta? ¿Dónde doy la vuelta? Y dale. Como a la media hora pude dar la vuelta. Regresé y estaba Lemo sentado en una piedra. Yo doy la vuelta, compa, súbase. Tú no puedes imaginar lo que Lemo me dijo, me mencionó hasta el tatarabuelo. Se subió al carro y bueno, esa ha sido la anécdota más bárbara. Pero Lemo tuvo en la madrugada cogiendo el frío de Chilibre como 45 minutos. Una pregunta, porque yo sé que, ¿sabes? Aquí no hay un orden. ¿Usted estudia en Los Santos? Usted estudia en el Jobo de Guaraneco. Yo estudié en la Juana Bernaza. En Los Santos. En Los Santos. En la Juana Bernaza. ¿Primaria y secundaria? No, la primaria es la escuela de piedra cuando tú vas para las tablas. Hermosa esa escuela, la Juana Bernaza. Ahí yo hice mis 6 años. Entonces, el primer año lo hice ese tiempo era el primer ciclo de Guararé. Hoy, esos tiempos, los militares hicieron un experimento de ciclo básico. O sea, tú estudiabas, pero a la vez te enseñaban agricultura. Okay. Tú tenías que ir allá atrás al huerto a sembrar habichuelas, a sembrar un poco de cosas. Y yo hice mi primer año ahí y yo le dije a mi tía, yo no me veo como agricultor. Cámbieme al Tejada Roca. Entonces ella me cambió al Tejada Roca y hice segundo y tercero. Y se me metió en la mente que yo tenía que venir para Panamá. 5º año, porque mi tía siempre me dijo, yo te voy a pagar, te voy a ayudar. Acuérdate que ella no me fue a buscar, ella no me fue para adoptarme, nosotros le caímos. Claro. Le caímos ahí. Y ella me dio la mano como pudo, pero me dijo, te ayudo hasta los 18 años. Entonces, yo no era muy fuerte en lo que era la agricultura. Yo decía, yo tengo que irme para Panamá. Yo tengo que hacer algo. Entonces, hablé con mis tías acá y yo quería ir al Instituto Nacional. Y salgo de tercer año en el Tejada Roca y le digo a mi tía, yo me voy para Panamá. Me voy para Panamá porque una vez me fui allá a coger, en el verano, a coger tomate, donde los zarzavillas, y llevé más lonche y al mediodía hubo reducción de personal. El que menos rendía era yo recogiendo tomate fuera. Al mediodía me botó. Me fui a coger maíz, esos paisales, yo a las 2 de la tarde yo quería irme. O sea, no era para mí. Entonces, yo le dije a mi tía, voy para Panamá, hablé con mis tías allá para que se me pueden tener en su casa. Pero yo quería ir al Instituto Nacional y me dijeron, vienes para el Instituto Nacional. Cuando yo llego a Panamá, me tenían un pantalón chocolate y una camisa blanca.
Y entonces yo, ven acá, esto no es el Instituto Nacional. El Instituto Nacional es pantalón azul, camisa blanca. Era el Moscote. Entonces me dicen, lo que pasa es que ya las matrículas habían cerrado. Cupo cerrado. Cupo cerrado. Todo el mundo quería estudiar en el Instituto Nacional. Claro. Y en el Fermín Nodó en esa época. Claro. Y entonces tienes que ir para el Moscote, pero al siguiente año nosotros te cambiamos para el Instituto Nacional. Cuando yo llego al Moscote en Río Abajo, todo el mundo, tú eres de Los Santos, ¿ah? Y yo no digo, esta gente, ¿cómo sabe cómo sabe que yo soy santeño? Pero bueno, fíjate, en ese grupo mío, estaba en la generación, el salón mío, estaba Cristiano Adames. Doctor. El doctor. Gustavo. De ahí salieron, de ese grupo salieron como 3 doctores, como 3 abogados, una muchacha que se jubiló como comisionada de la policía. O sea, era un grupo bueno, muy bueno. Entonces, cuando terminó el 4º año, me dicen de que vamos para el instituto. Pues no, ya. Ya me hallo acá. Déjame aquí, yo soy moscotista, yo me gradué en el Moscote. Y después entré al Politécnico, Universidad Tecnológica, hice 4 años de ingeniería, pero eso no era lo mío, baby. Yo no lo terminé. Lo que hice fue que... De ingeniería a narrador. Me fui, convalidé unas 2 materias y me dieron un título, ese título que nunca... Bueno, sí lo ejercí como control de calidad en una empresa, o sea, licenciatura en tecnología industrial. Pero la base mía de 4 años de ingeniería, yo siento que me ayudó a abrir la mente, claro, y a ver la vida diferente, ¿no? La parte espiritual. Yo crecí. Espiritual, don Elías, la parte, usted alimenta la fe. Yo alimento la fe. Yo no sé, mira, al final yo crecí en una familia católica. Voy a misa los domingos de vez en cuando con la familia, pero creo en Dios, creo en Jesús. Yo no sé, al final, yo creo que sí existe un poder superior, y creer en ese poder superior a mí me hace bien. Claro. Me siento bien, me siento en paz. Respeto a cualquiera que tenga otra creencia, pero a mí me hace bien. Yo trato cada vez, una de las cosas que yo empleo en mi vida es cada vez tratar de ser mejor persona que ayer. Cada vez tratar de, aunque sea un 1%, ser mejor persona que ayer. Y eso al final va sumando. Claro. Va sumando. Buena actitud, positivo de la vida. Disposición. Siento que Dios me ha bendecido en tener una forma de ganarme la vida sin sentir que estoy trabajando. Eso es bueno. Familiarmente, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos y 2 nietos. 2 nietos. Tengo 2 nietos, 2 nietos. Tuve un primer matrimonio donde tuve 2 hijos. Mi hija Astrid Carolina, que tiene 34 años. Uh-huh. Mi hijo Manuel Alejandro, que fue el que jugó béisbol, tiene 28. Acaba de cumplir 29. Y en mi segundo matrimonio tengo a Sammy. Sammy tiene 16 años, acabadito de cumplir. A Manuel le gustó el béisbol, a Sammy no. Sammy le gusta la música. Okay. Sammy le gusta la guitarra, le gusta el rock, no sé de dónde. Pero está pegado. Pero le gusta, su hobby es tocar guitarra, hermano, y ahorra todo el año quiere una guitarra nueva y ahorra todo el año para comprarse su guitarra. ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones que sueñan en convertirse en narradores deportivos? Narrador deportivo y cualquier profesión que quieran, lo primero que uno lo primero que yo recomiendo que debe hacer es buscar dónde te sientes feliz, dónde te sientes cómodo. Hay veces, olvídense de lo que la gente que está alrededor suya le diga. A mí la familia me decía, tú tienes que ser ingeniero.
Y cuando yo tomé la decisión de dedicarme a ser narrador, la familia lo veía como una pérdida de tiempo. Pero eso es lo que me apasiona, eso es lo que hay que buscar. Y si tú en un lugar donde tú te sientas valorado, ese es el lugar correcto, porque tú puedes tener todo el talento del mundo, pero caíste en un lugar donde la gente no te valora, tú tienes que irte de ahí. Claro. Tú tienes que irte de ahí. Yo haría una última pregunta y después voy a entrar con una que se llama las 10 especiales del quemarropa, ¿no? Pero voy a la última. ¿Cuál es el legado que le gustaría dejar en el béisbol de narración deportiva? ¿Cómo quiere que sea recordado, don Elías? Que una persona que amó la narración del béisbol, una persona que respetó esto, el micrófono, una persona que jamás en su cabina de transmisión encontraron un vaso de cerveza. Que cuando fuiste, porque si tú respetas lo que haces, eso que haces te va a dar recompensa, porque lo respetas. Y eso es lo que yo, valorarlo. Hay veces que aunque tú ames esto, que tú sientas que no estás trabajando, te encuentras con juegos que son malos, pero malos por la cantidad de bases por bolas, por la cantidad de errores, porque lo sabroso es transmitir un juego de grandes jugadas, de alternativas. Pero cuando te encuentras un juego tedioso, saber que Elías González trataba de mantener ese ánimo arriba, siempre en beneficio de la gente que lo está escuchando. Resumiendo, alguien que respetó lo que hacía. Bueno, muy bien, vamos con las 10 especiales, don Elías. Una pregunta, usted me responde. Plato de comida favorita. Arroz loco. ¿Cuál es? Arroz loco me gusta más que el arroz con pollo. Y es lo único que yo sé cocinar. El arroz loco es cuando tú te metes en la cocina Todo lo que sobra y vas agarrando por ahí todo lo que está picado, todo lo que sobra. Eso queda pero especial. Mi esposa lo hace, que es una locura. Yo creo que ese plato, si yo algún día pusiera un restaurante, ese es el estelar. Es el arroz loco. Si pudieras ir a cenar con una personalidad, ¿con quién lo harías? Con cualquiera. Cualquiera del mundo. Si pudieras cenar con una personalidad, ¿con quién lo harías? Cualquiera. A mí me gustaría cenar un día con el Papa. El Papa, eres tú. Buena cena. Buena cena. ¿Tu juego o campeonato favorito de narrar? Más allá de la Serie Mundial, un campeonato, una final aquí en Panamá, Herrera Los Santos. ¿En qué te gastaste tu primer sueldo como narrador? En ropa y zapatos. Si quisiéramos donar algo a tu nombre, ¿qué crees que haría más falta en la comunidad? Si quisiéramos donar algo en tu nombre. Donar. Sí. Sí. ¿Qué crees que haría más falta en el juego? En buscar inspirar a la gente, hacer todos los medios para inspirar a los muchachos, que sepan que se puede, porque tú puedes llevar comida, puedes llevar ropa, puedes llevar, y todo eso se agota. Lo que no se agota es la inspiración. Lograr inspirar a los muchachos. ¿Cuál era la cómica favorita de tu infancia? Meteoro. Meteoro. ¿Viste Meteoro? No. ¿Tu lugar favorito para salir de fiesta cuando eras joven? No me vas a creer. Cuando era joven, el Interchina. Interchina. ¿Te acuerdas de España, no? Osvaldo Ayala. ¿Quién interpretaría la película de tu vida? O sea, de los actores, sí, a mí me gustaría Brad Pitt que interpretara mi vida. Tiene un parecido, ¿ah? Todo por el cabello. Miren. Dice que Brad Pitt es chiricano. Hay una que se fue chiquito para Estados Unidos. Una canción que siempre que escuchas la pones a todo volumen. Porque ya aprendí a vivir, de Osvaldo Ayala. Ya aprendí a vivir.
Ok, perfecto. Vamos con los quemarropa. A ver, lo que más ropa. Hojaldre o tortilla. Hojaldre. Restaurante favorito. Típico. Trapiche. Trapiche. Los Yankees o los Santos. Los Santos. Ey, tuvo como que dudar. Sí, sí, porque... No, Se salva que los Santos no sacan reloj. Porque si no, se lo digo aquí. si los Santos sacan un pelo, yo cambio este. Radio o televisión. Me gusta más la radio, mira. Sí. La radio es una cosa... Lo que pasa es que tú estás en un juego en televisión y la televisión ya la gente está viendo, pero en la radio tú tienes que transportar a la gente donde tú estás narrando. A mí me fascina la radio. Arriba o abajo. Arriba. Perro o gato. Perro. El mejor nombre de grupo de WhatsApp que tiene. Nietos. Los nietos. Salado o dulce. Dulce. Carnavales o fiesta de Santa Librada. Carnavales. En una palabra, ¿cómo definirías a Elías González? Genuino. Este es el podcast. Este es el podcast de Mentes Críticas con don Elías González. Antes de terminar, yo quiero que usted envíe 3 mensajes. Un primer mensaje como si estuviera aquí, así, delante suyo y poder agradecerle o hablarle siempre, siempre por toda la vivencia que tuvo tanto a su abuela o a la señora Dilia. Aquí, un consejo a los jóvenes con este mundo lleno de mensajes. ¿Cuál mensaje le daría a Elías González? Y la última, y no por ser la última menos importante, es ¿a qué fundación usted quisiera que la gente que ve este podcast ayudara con lo que pudiera? Porque hay mucha gente que dedica su tiempo, su experiencia para ser solidario. Creo que un mundo solidario nos hace un mundo lleno de agradecimientos, de buena actitud y positivo, y siempre agradecerle a Dios por lo que uno tiene. Le agradezco enormemente este espacio, un podcast aquí en Mentes Críticas con Elías, y lo dejo entonces con esos 3 mensajes para cerrar este podcast con usted, don Elías. El primer mensaje que se me viene a la mente es que lo que vale, lo que cuenta, lo sólido tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y tú ves la naturaleza, tú siembras una semillita y tienes que esperar. Y en el momento en que tú quieres acelerarlo, la fruta al final no sabe igual. Hay que respetar el proceso. Y hoy día, yo sé que esa generación de dopamina que producen las cosas instantáneas, producen después bajones. Entonces, vamos a vivir el proceso para mejorar. Uno quiere todos los frutos rápidos y a veces uno abandona cuando esos frutos rápidos no te llegan. Todos los días, por lo menos un pequeño porcentaje. Mejorar. Eso aplica para el aspecto físico, eso aplica para el aspecto de la alimentación, eso aplica para tu educación, eso aplica para las metas, poquito a poquito, y al final todo suma. El otro consejo, y mencionaste a mi tía Dilia, que me crió, ella me dijo algo que nunca se me olvidó. Nunca pruebes algo por curiosidad que al final tú sabes que te puede hacer daño. Siempre pensamos, y más cuando estamos jóvenes, que nosotros podemos vencer cualquier reto. Y hay retos que te pueden atrapar y te destruyen la vida. La droga. Jamás me atreví a probar ningún tipo de droga. Porque el drogadicto, el que tú ves en la calle tirado, no es ni mejor ni peor persona que tú. Tú puedes caer en eso si te descuidas. Simplemente él tomó una decisión y después no pudo salirse de ese problema. Entonces, para evitar caer en un problema como ese, no lo hagas.
no importa con quién estés, no importa el ambiente, no lo pruebes. Estaba leyendo en estos días que la marihuana, que pareciera que no hace daño, te puede generar o te puede despertar condiciones genéticas que tú tienes en tu mente, que tienes dormida. Y ensayos científicos han demostrado, por ejemplo, que personas que han fumado marihuana le despertó y hoy día, ¿cómo te digo? Tienen problemas mentales. La bipolaridad te la despierta y de repente, si tú no hubieras caído en eso, nunca hubieras desarrollado la bipolaridad. Claro. Que la bipolaridad, un día estás en una condición maníaca, que andas como si estuvieras drogado en fuego, y el otro extremo es la depresiva, que te quieres matar. Claro. Entonces, no toquemos eso. Dice Sandra, no juzgue hueco, te sale una culebra. O sea, no busque la disciplina. Recuerdo, mira, si hay un deporte lindo, es el deporte del billar. Y yo no aprendí a jugar billar porque mi tía me decía, en Guararé, en los tiempos que yo me crié, habían 7 cantinas, no sé cuántas hay hoy, y la mayoría tenía una mesa de billar. Entonces tú para poder jugar billar tenías que entrar a la cantina. Y mi tía me decía, si yo te encuentro en una cantina, te voy a entrar a cutarrazo en esa cantina. Entonces yo, para evitar ese bochorno, nunca entré y no aprendí a jugar billar. Hoy día, gracias a Dios, hay centros de billares. Entonces, ¿qué quiero al final? Cada decisión que vayas a tomar, piensa, esta decisión, esto que voy a hacer, ¿me afectaría? Si el mundo lo sabe, si la familia lo sabe. Si te afecta, no la hagas. Si voy a tomar una decisión que digo, hombre, si se sabe, no importa, entonces significa que no es tan mala. Así que esos consejitos, un hombre que ya cumplió 63 años, se los da a la juventud. 2019 te dieron el honor de ser, llevar el torneo juvenil en tu nombre. Fue una sorpresa muy grande. Yo nunca esperé que me iban a dedicar un campeonato nacional, y me sorprendieron gratamente. Yo lo agradezco, y al lado de una figura grande, que no solamente en el comentario, sino como pelotero, con Eric Espino. Cuando le preguntaron a Eric, ¿tú tienes algún inconveniente en que se le dedique a Elías este campeonato del auto? Y dice, no, para mí es un honor estar con él, y para mí fue un honor. Algo curioso, yo me gané el concurso Buscando el Narrador Estrella en 1984. Eric Espino, el mejor año de su carrera fue en 1984. Buen jugador de gol, Espino. Sí, en 1984. Último campeonato juvenil que había ganado Los Santos, 1984. Los dos somos santeños. ¿Y tú sabes cuándo volvió a ganar Los Santos el campeonato? 2019, cuando nos lo dedicaron. Puede ser importante mencionarle. Muchas gracias, y si Dios lo permite, recuerden, siempre positivo, buena actitud y agradecidos con lo que tienen. Si Dios nos lo permite, nos vemos en otro episodio de su podcast Mentes Críticas. Que Dios me lo bendiga.